Está en el aire Everest Talks Podcast, donde los negocios se unen con la innovación. En esta ocasión nos acompaña Miguel Maldonado, responsable de agilidad en Everest, y Claudio Rodríguez, gerente de transformación digital en Interbank. El día de hoy vamos a hablar sobre agilidad, la importancia de las metodologías ágiles en los negocios y sobre todo enfocado a esta metodología en el contexto actual del coronavirus. Bueno, empezando un poco con las preguntas. Hoy en día hablamos muchísimo sobre la importancia de las metodologías ágiles. Hay muchas empresas que ya están utilizando estas metodologías, otras que están pensando incursionar en utilizar la metodología, no solamente en el ámbito de la propia área de tecnología o de innovación, sino inclusive en toda la organización, convirtiéndose en organizaciones ágiles. Miguel, coméntanos un poquito qué es para ti la agilidad y ese impacto que está teniendo en las empresas actuales. Javier, mira, la pregunta es muy interesante. Básicamente la agilidad es esa capacidad que podemos tener nosotros para hacer inspección y adaptación continua en ambientes que son altamente complejos. Es decir, cómo nosotros podemos ir en cualquier escenario, ir aprendiendo, constantemente ir inspeccionando y adaptando, o sea, nuestro producto, por ejemplo, cuáles son las necesidades que tiene hoy nuestro cliente y poder entender qué es lo que hoy podemos ofrecerle, que sea muchísimo más valioso que lo que le estábamos ofreciendo hace, 2 meses antes de la cuarentena. Esa capacidad que tenemos como individuos, como equipos, como organización, de constantemente estar aprendiendo y de ese aprendizaje poderle ofrecer un producto mucho más valioso a nuestro cliente, eso es lo que realmente nos hace una organización ágil. Y además de eso también quiero complementarlo con ciertas cosas que consideramos que no es necesariamente agilidad, o que muchas personas, en el contexto actual también muchas personas hablan de agilidad, pero que nosotros consideramos que no es tan valioso como para que nos convirtamos en una organización ágil. ¿Qué no es agilidad? No es agilidad cuando decimos tenemos ya múltiples equipos, múltiples squads trabajando en tribus y ahora todos trabajamos con un modelo operativo basado en agilidad. Pues no necesariamente el hacer agilidad nos convierte en una organización ágil. Hacer agilidad simplemente es eso, es ese método que nos está ayudando en la práctica y que esa práctica posteriormente se va a convertir en un hábito, y ese hábito con el tiempo se va a convertir en nuestra propia cultura. Pero puede ser que hasta este momento solamente estés en la etapa de práctica, de que estás practicando, estás ejercitando la agilidad, que es algo que también se puede ejercitar, pero no solamente porque estés haciendo o estés aplicando marcos de trabajo en tu organización es que ya eres una empresa ágil. Entonces, esa capacidad que tenemos de sacar cosas que sean realmente valiosas para nuestro cliente, desarrollarlas muy rápidamente y podérselas entregar, y de eso recibir ese feedback del cliente para incorporarlo, para seguir entregando valor, es lo que nos convierte en una organización ágil. Y Claudio, ¿por qué crees que es importante la agilidad, sobre todo en estos tiempos, y qué está haciendo Interbank al respecto? Yo siempre hablo que nosotros vivimos en un contexto, hasta un poco antes del COVID-19, nosotros vivimos un contexto donde el cliente cambió. El cliente ya no compra más un producto como antes, compra hoy una experiencia. La tecnología cambió, o sea, ya tenemos tecnología como commodity, todos tienen acceso a tecnología, y la competencia también cambió. Nosotros ya no sabemos de dónde viene el siguiente paso de nuestra competencia. Y en tiempos de crisis, y ahí yo tomo mucho lo que habló Miguel ahorita, que agilidad no es un framework, no es aplicar un Scrum, no es tener un montón de equipos o células ágiles como el mercado conoce, y sí tener esa capacidad de adaptarse, ¿no? Adaptarse a lo que viene, puede ser por cuenta del COVID o puede ser por cuenta de una competencia nueva que sale en mercado, puede ser porque de repente tu producto deja de ser atractivo, y es importante tener ese tipo de cosas porque en un tiempo como estamos viviendo hoy, aún más ahora por cuenta del COVID, la capacidad
capacidad de adaptarse, a capacidad de escuchar la necesidad que tiene el cliente y poder estar integrado, alineado con la experiencia que necesita y que quiere ese cliente es clave para el éxito de la empresa, ¿no? En un momento como ese, donde personas cambian los hábitos, las personas compran cosas que no compraban antes, necesitan de experiencias que no necesitaban antes. En la práctica lo que pasó fue un gran cambio de contexto, ¿no? Entonces el contexto cambió muy rápido y la capacidad de adaptar, la capacidad de explorar, de implementar cosas y ir mejorando esa implementación, como dijo Miguel, de un punto de un equipo que está explorando, aprendiendo y adaptando lo que aprende y escucha del cliente. Ese tipo de capacidades de una empresa hace todo el éxito dentro de una transformación. Yo dije hace un par de días, yo dicto clase, ¿no? Y mis alumnos, yo decía a ellos que una cosa que yo miré muy interesante en Interbank fue que con todo eso que pasó, Interbank, más que crear cosas nuevas y salir haciendo cosas nuevas, Interbank realmente vivió lo que estaba aprendiendo hace meses, hace años con su transformación digital, ¿no? Tanto desde el punto de vista de tecnología, donde ya teníamos las tecnologías, lo que hicimos fue extrapolar, explotar eso a todas las personas, así como también la agilidad, que muchos equipos no dejaron de hacer la agilidad y que aún están buscando, están adaptándose. Y interesante que pasamos a tener una visión no tan mediano plazo como estamos acostumbrados de planificar 3 meses, planificar un poco más largo, pero miramos planificaciones semanales donde a cada semana el contexto cambiaba, era una norma del gobierno, era un beneficio del gobierno que deberíamos adaptarnos, pero los equipos fueron manteniendo esa adaptación de una manera increíble, sin perder la manera de trabajo, sin perder la operación. Obviamente que nos cuesta mucho trabajar en ese formato de cambiando toda cada semana, pero interesante cómo ellos tuvieron capacidad de adaptarse al entorno que estaban viviendo, y ahora que las cosas están un poco más que estabilizando, ya no tenemos cambios diarios, ¿no? Y ahí tú miras que poco vamos volviendo al mundo. ¿Qué nos mostró eso? La capacidad que tuvimos como empresa de reaccionar a un momento extremo, ¿no? Donde ya las personas no salen de casa, ya no estamos vendiendo como antiguamente, pero la banca es el canal del gobierno para hacer los beneficios que el gobierno está brindando a los ciudadanos, y cómo nosotros nos adaptamos y podemos salir con soluciones en cortísimo plazo para poder adaptarse a todo eso. Refuerzo mucho lo que habló Miguel. Agilidad no es ser más rápido. Creo que la velocidad viene de un montón de otros términos también, de se utilizar un DevOps, de tener automatizaciones, ¿no? De procesos buenos. Todo eso te ayuda en la velocidad. Pero la capacidad de adaptarse sin generar un caos en la empresa, sin generar con que abandonemos las cosas que están en camino, y poder organizar eso de una manera de adaptarse a lo que está viviendo sin dejar morir la máquina que está funcionando. Eso seguramente la agilidad es algo clave para un momento de crisis, y es algo que vivimos bastante en Interbank. Gracias, Claudio. Y Miguel, una pregunta: ¿cómo la metodología ágil tiene que cambiar? ¿Es la misma metodología que aplicamos en un contexto de teletrabajo, un contexto de COVID, de cuarentena? Hemos aprendido, por ejemplo, que el contexto del teletrabajo no es solamente vete para tu casa y síguelo haciendo todo a través de una pantalla. Eso ya lo tenemos clarísimo. El tema de trabajar desde casa o trabajar en remoto es también un tema de cultura. Y ahí volvemos a mencionar la palabra cultura. Entonces, de cultura de agilidad, cultura de trabajo remoto, al final la cultura de la organización es una cultura de trabajo. Lo que sí debe es converger a ciertos acuerdos entre toda la organización de cómo vamos a hacer esto realmente operativo. Es decir, si antes teníamos diferentes equipos trabajando en diferentes lugares o trabajando en la organización, empezamos a irnos desde, tenemos una fábrica de software, ahora vamos a convertir esa fábrica de software en equipos y vamos a empezar a promover mucho la colocalización. Vamos a tratar de tener equipos ahí coubicados, transparencia, los vamos a ver todos trabajando, se mejoran los canales de comunicación y demás. Llegamos a una organización, encontramos organizaciones que típicamente funcionaban con modelos de fábrica, y el primer paso es, bueno, ¿cómo hacemos para, digamos,
llevar esa fábrica de desarrollo a un modelo de trabajo con equipos. Ahora nuestra unidad de trabajo no va a ser el desarrollador de software 1 o el desarrollador de Java o el desarrollador de... No, es cuál es el equipo que se va a enfrentar a una necesidad de negocio. Y ahí empezamos a hacer nuestro primer cambio de mindset. Después, y empezamos a favorecer ciertas capacidades, como por ejemplo la coubicación o la colocalización. Nos sentamos todos en el mismo lugar y ahora los canales de comunicación funcionan mucho mejor. Claro, una comunicación cara a cara, tableros en los que puedo explicar una idea a mis compañeros fácilmente. Pero si empezamos a ver otro cambio de contexto y ahora tenemos cada quien que trabajar desde su propia casa, a eso se le tiene que sumar el trabajo remoto. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer esa misma dinámica de equipo que siga funcionando? Y empieza a entrar un problema que seguramente tendríamos conversación para otro video, de lo que es la productividad. ¿Cómo empezamos a ver este equipo que sea productivo? ¿Cómo empezamos a ver que este equipo efectivamente esté trabajando con el objetivo adecuado? ¿Cómo empezamos a hacer evaluaciones de desempeño? Empiezan a salir múltiples cosas adicionales a las que ya antes nuestro proceso de transformación ágil estaba acarreando. Entonces, seguimos promoviendo la cultura de agilidad, la cultura de inspección y adaptación, que cada persona esté viendo el objetivo organizacional, hacia dónde va el cliente y que esté haciendo algo relacionado con ello. Pero la forma de ejecutarlo claramente tiene que adaptarse de nuevo. Y si ya veníamos en un proceso de adaptación, pues se supone que somos ahora mucho más adaptativos. Ahora podemos hacer planificaciones mucho más cortas y por lo tanto incorporar esas nuevas prácticas mucho más rápido. Y Claudio, ustedes pues obviamente en Interbank han tenido un largo recorrido en el proceso de volverse ágiles y de instaurar la metodología ágil en casi que toda la organización. Entonces tengo dos preguntas para ti. La primera, ¿cuáles son las lecciones aprendidas más importantes que puedas compartir con nosotros? Y la segunda es, en este contexto de coronavirus y de cuarentena, a una empresa que no ha entrado tan fuertemente en agilidad como ustedes, ¿qué recomendación le darías? Porque, como decía Miguel, también es un poquito más complejo el panorama, ¿no? La agilidad, como bien dijo Miguel, es un mindset, es una manera de pensar más que un framework, que es muy importante que tanto quien lidere como los gerentes, como los ejecutivos de la empresa tengan claro que transformar una empresa ágil no es solo implementar células y squads. Ir a agilidad es mucho más que eso, es trabajar el entorno. Y en algún momento Miguel también habló de cómo hacer gestión de desempeño, cómo hacer contratos. Entonces son temas que también vienen en torno de una agilidad, que necesitamos procesos bien actualizados para habilitar términos de agilidad también dentro de la empresa. Cuando pensamos en una transformación ágil, obviamente que vamos tratar temas de frameworks y metodologías, pero piense también en contexto de la empresa para hacer cómo la empresa va a se adaptar como un todo dentro de un flujo ágil. No es solo la equipo de desarrollo de software, son equipos también del core de la empresa que necesitan implementar técnicas, prácticas, mindset para que puedan ser habilitadores de esa agilidad, una agilidad mucho más corporativa, una agilidad enterprise. Empresas que empezaron antes la transformación, tenían algo desarrollado de tecnología, de agilidad, de innovación, de mindset, estão passando por esse momento com menos dificuldade. Assim, estão logrando, obviamente com muita dificuldade, mas estão logrando fazer as coisas e retomar seus ritmos, e retomar sua operação. E muitas sequer cerraram portas ou tiveram indisponibilidade, como foi o caso do Interbank. Pero também me dei conta que empresas que não priorizaram antes algo de transformação e creiam que a transformação era só para as empresas grandes ou que a transformação ágil era só para tipo para bancas e telcos, aí começaram a dar-se conta que eu também necessito subir esse barco. E aí se poneram como a prioridade zero transformar-se. E aí onde digo é que hacemos a hora que necessita transformar. O contexto é mais difícil porque se já era difícil fazer uma transformação ágil presencial, obviamente que remoto, de uma maneira que nós estamos acostumados hoje,
se torna un poco más complicado. Pero lo que puedo decir es que realmente aún hay cómo buscar ese aprendizaje, aún hay cómo empezar ese aprendizaje. Hay mucha herramienta virtual que te ayuda, habilita. Los profesionales están buscando mucha actualización de temas virtuales para que pueda realmente continuar enseñando a la empresa a transformarse, a adaptarse a ese nuevo modelo de trabajo, aunque de manera virtual, aunque en medio de una crisis. Yo siempre digo que crisis solo cambia el contexto, pero la capacidad de aprender es algo que ya estaba en la empresa. Entonces, el contexto cambió, momento de aprender. Entonces, yo siempre digo que hay una barrera que nunca estamos listos para cambiar. Entonces, siempre escucho mucho eso cuando hablo con empresas y a veces hago presentaciones y todos dicen, Claudio, bueno, me suena, parece súper, pero no estoy listo para hacer ese cambio hoy. Y lo que digo es que el contexto que tenemos hoy cambió eso. Entonces, no hay más, no estoy listo para hacer, tengo que hacer. Pero es muy importante que empresas sean también asesoradas por alguien que pueda te entregar un plan, un camino, que realmente pueda de alguna manera orientar esos pasos, porque no son pasos, no es intuitivo, no es un paso que va a decir orgánicamente voy a aprender. Es realmente algo que necesitamos el direccionamiento para poder caminar y ya poder generar los valores que necesitamos. Muy bien, muy interesante, Claudio. Y Miguel, una pregunta también para ti. ¿Qué recomendación le darías a los CEOs o inclusive a los gerentes de operaciones para poner la agilidad en la parte más alta de la agenda de preocupación de los CEOs? Donde, como decía, este contexto nos hace barajar diversas problemáticas. Yo creo que desde la perspectiva de un CEO claramente es bien difícil decir, bueno, ahora que sé que el contexto cambió, ¿qué es lo que en qué me tengo que enfocar? Pero yo creo que esa es la primera decisión que él debe tomar. Y es lo primero que debemos reconocer es que hay un cambio, y reconocer es realmente interiorizar que hay ese cambio. Una cosa es entiendo que hay un cambio, pero quiero seguir haciendo todo lo que estoy haciendo. Otra cosa es entiendo que hay un cambio y además de eso tengo que enfrentarme a una decisión muy difícil, muy compleja, y es qué de lo que estoy haciendo puede pasar a otro plano y qué tengo que empezar a hacer ahora para este nuevo contexto. Y esa decisión, claramente, una empresa que venga entrenándose en un camino de agilidad, claramente tiene muchísima más oportunidad de tomarla más fácil, porque claro, tiene productos que vienen desarrollándose en cuestión de 3 meses. Si tienes productos que vienen desarrollándose en cuestión de un año y medio, pues renunciar a eso va a ser mucho más complicado. Prefieren seguir con su estrategia actual y después de un año tomar nuevamente una decisión y decir, bueno, ahora sí vamos como a cambiar. Pero creo que la segunda recomendación es decide de lo que tienes en este momento en tu lista de prioridades, o lo que está trabajando en este momento, para lo que está trabajando en este momento la compañía, qué es lo que puedes renunciar, cómo haces para maximizar la cantidad de trabajo no hecho, cómo haces para sacar cosas que en este momento pueden no ser relevantes y colocar nuevos temas relevantes. Este es el momento de crisis en el que tú debes comprender que es el momento de cambio, y ese momento de cambio tienes que aprovecharlo. Muchas gracias, Miguel. Y la última pregunta para Claudio. En este contexto, entonces, Claudio, ¿cómo ves la salida a esta crisis de la pandemia, comparando una empresa ágil de una no ágil? ¿Cómo vislumbras tú la salida de la crisis para estas dos empresas? Bueno, obviamente que si utilizamos una comparación del mismo sector y empresas del mismo tamaño, que también es importante, misma solidez financiera entre las dos, vas a mirar que en un contexto tan cambiante y con tanta incertidumbre como estamos viviendo, esa capacidad de adaptarse nos va a hacer a desviar de los golpes que vienen de la crisis, ¿no? Y es muy importante que esa empresa que tiene esa capacidad de ágil, ella va a proponer cosas, va a implementar cosas, va a probar cosas, va a fracasar obviamente, pero también va a salir con muchas cosas más. Mientras las otras empresas que no tienen esa capacidad de probar, de adaptarse, de ser más ágil en el sentido de la palabra, realmente van a caminar a pasos mucho más largos. Entonces, cuando tú tienes la capacidad de aplicar agilidad en momentos como ese,
va a salir ideas, porque junto con la crisis también vienen oportunidades. Y empresas que tienen la agilidad tanto pueden desviar de los golpes que vienen de la crisis como pueden mirar oportunidades e invertir tiempos y pasos sobre esa oportunidad. Una empresa que tiene agilidad va a tener la agilidad para desviar de los golpes y poder accionar más rápido en el momento de alguna cosa que lo toca, pero también va a poder agarrar oportunidades pequeñas y grandes que van a pasar en ese momento. Momentos como ese, las oportunidades también tienen muchas. Entonces, una empresa que puede adaptarse, que tiene esa agilidad de adaptarse, y esa cultura de adaptación, va a siempre buscar algo para intentar generar más valor al cliente y ahí sí agarra las oportunidades. Mientras que una empresa tradicional estaría pensando en cómo voy a adaptar mi plan, qué plan voy a hacer, cómo vamos a planificar, y acaba que ese tiempo que toma para esa decisión, para esa análisis, acaba que consome momentos poderosos de un momento triste como esse. Nadie queria viver um momento como esse, todos queríamos viver el 2020 que esperávamos em dezembro de 2019, não? Um ano promissor de crescimento mundial, todo, pero em verdade que não nos passou isso, e essa capacidade de adaptar-se é mais que adaptar-se. E aí eu termino minhas palavras dizendo que creio que mais que a capacidade de adaptar-se é a capacidade de sobreviver. Bueno, les agradezco muchísimo su participación. Espero que los que nos vienen siguiendo hayan visto en esta entrevista un valor importante para la toma de decisiones. Muchas gracias y espero les sea de utilidad. Escuchaste Everest Talks Podcast, donde los negocios se unen con la innovación. Cada semana hay novedades por aquí. Hasta pronto.